Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Bienvenidas amigas y amigos a una nueva edición de su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. María Los Ángeles, hola. Hola Cristian, ¿cómo estás? En esta oportunidad, amigos, les presentamos en interesantes entrevistas, reportajes y noticias los hechos más destacados de la semana. Iniciamos con los titulares. Se cumple la gira presidencial por países europeos como Rusia, Bielorrusia y Francia para fortalecer los lazos de cooperación entre estas naciones. Y Extramuros es como se denomina una interesante propuesta del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Más adelante le contaremos de qué se trata. En entrevista con Patricio Barriga, el presidente del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, nos enteraremos sobre el avance de las normativas y reglamentos de la Ley de Comunicación. En Diálogo Abierto nos acompañará Jorge Troya, director nacional del Registro Civil, institución que está cumpliendo 113 años de creación. Aquí empezamos. El presidente de la República, Rafael Correa, cumplió la primera fase de su gira por Europa. Inició su periplo por Rusia, en donde visitó el cementerio Piskariov de San Petersburgo, donde yacen las víctimas de la entonces ciudad de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Un emotivo momento se vivió en el acto de homenaje que rindió el presidente Rafael Correa a los ciudadanos de Leningrado, hoy San Petersburgo, que resistieron durante la Segunda Guerra Mundial. En el campo memorial Piskarevskoye, el primer mandatario condenó al nazismo, que ocasionó alrededor de 1,5 millones de muertos en esta localidad a causa del cercamiento del ejército del dictador Adolfo Hitler. Luego, en el majestuoso Palacio de la Gobernación, sostuvo una reunión breve de trabajo con el gobernador Georgi Poltavchenko. Aquí se expuso las bondades de Yachay, ciudad del conocimiento. Siempre necesitaremos cooperación de países que tal vez han avanzado más en muchos aspectos de lo que ha avanzado Ecuador. Pero la mayor cooperación que necesitamos es ciencia, tecnología. Nuestros estudiantes que vengan a las excelentes universidades rusas y ojalá los extraordinarios científicos rusos puedan ir a visitar Ecuador y trabajar en la universidad y ciudad del conocimiento que estamos creando en nuestro país. Antes de la cita, el presidente Rafael Correa recorrió las amplias instalaciones del palacio, incluyendo las habitaciones que fueron oficinas de Vladimir Lenin y León Trotsky. Posteriormente a esta cita, la comitiva visitó la Catedral de la Resurrección de Cristo, conocida también como la Iglesia del Salvador de la Sangre Derramada. Luego el Campo de Marte, sitio que recuerda a los mártires de la Revolución de 1917. El almuerzo de confraternidad, compartido con estudiantes residentes de esta ciudad y empresarios ecuatorianos, fue el momento propicio para reafirmar el compromiso del gobierno con los compatriotas migrantes. Finalmente, antes de partir a Moscú, el jefe de Estado recorrió el famoso Hermitage, una de las mayores pinacotecas y museos de antigüedades del mundo. Con cámaras de Rodrigo Sandoval y Ángel Zulca, Jenny Vallejo, El Ciudadano. Además, en la ciudad de Moscú, Rusia, se cumplió el encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer mandatario ecuatoriano. En el tema de sectores estratégicos se concretaron importantes acuerdos bilaterales entre ambas naciones.
Una majestuosa ceremonia castrense acompañó al mandatario Rafael Correa durante la colocación de una ofrenda floral en el monumento del soldado desconocido en Moscú. Posteriormente, el Kremlin fue el escenario de la reunión que sostuvo con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien se firmaron varios acuerdos bilaterales. Ecuador es un país en transición al desarrollo que requiere fuertes inversiones en sectores estratégicos, claves para dar ese salto cualitativo hacia ese desarrollo. Y tenemos interés y hemos logrado ya participación de importantes empresas públicas rusas en dichos sectores estratégicos, como por ejemplo en la planta de termogás en la ciudad de Machala, el interés en proyectos hidroeléctricos como Chontal y Cardenillo. Inmediatamente, y siguiendo con su agenda, fue recibido por el patriarca Kirill, autoridad religiosa ortodoxa. El modelo especulativo de finanzas mundiales es un modelo muy peligroso para el desarrollo. Desde temprano hemos tenido una intensa jornada. Atendió una rueda de prensa en la agencia ITAR-TASS que causó el interés de la prensa rusa, ecuatoriana y extranjera. Finalmente, participó del denominado concierto por los 68 años de amistad Rusia-Ecuador. Y así concluyó un día más de la visita del jefe de Estado a la capital de Rusia. Desde Moscú, con imágenes de Ángel Zulca y Eduardo Santillán, Santiago Duque, El Ciudadano. Yachay, Ciudad del Conocimiento, y Skolkovo, Centro de Innovación en Moscú, firmaron un acuerdo de cooperación para impulsar la transferencia de conocimientos. La innovación, ciencia y tecnología son los ejes de las nuevas ciudades del conocimiento. El presidente de la República, Rafael Correa, viajó hasta Moscú para conocer Skolkovo, un centro de innovación similar al proyecto ecuatoriano Yachay. Esto es algo muy importante lo que está haciendo el presidente Rafael Correa con este aporte a la ciencia científica, porque aquí no se trabaja solo en el talento humano, sino es necesario tener otro tipo de tecnologías, la innovación tecnológica. El centro cuenta con laboratorios de óptica cuántica, física, estación cuántica, de diseño de aviones no tripulados, entre otros. Angioscan, una firma que desarrolla tecnología médica, diagnosticó la salud cardíaca del presidente y en 2 minutos entregó los resultados. Podemos decir un resultado bastante interesante de la salud del presidente, que dio 5 años menos a su edad biológica, ¿no? Que eso es lo que nosotros conocemos como un resultado positivo. En la cita, Yachay y Skolkovo firmaron un acuerdo de cooperación para impulsar la transferencia de conocimientos y favorecer al desarrollo. El futuro de Ecuador tendrá y será brillante, yo no tengo dudas. En el World Trade Center de Moscú, empresarios ratificaron la unidad que existe entre la empresa privada y el gobierno nacional para alcanzar nuevos mercados entre los inversores europeos. En el marco de la gira europea que realiza el presidente Rafael Correa, decenas de empresarios ecuatorianos exteriorizaron su satisfacción por la constante preocupación del gobierno en crear nuevas oportunidades de negocios para los exportadores nacionales. Bueno, en realidad es muy placentero estar en este tipo de reuniones, ya que gracias a la presidencia, gracias a ProEcuador, se estrechan un poco más, cada año más, las relaciones comerciales entre Ecuador y Rusia. Durante el Foro de Comercio e Inversiones que se realizó en el World Trade Center de Moscú por iniciativa de ProEcuador, los empresarios nacionales incluso hablaron de acercamientos concretos con compradores rusos. Ecuador es un país pequeño, pero que tiene muy buenas calidades de producción. Los empresarios aplaudieron la visión del gobierno nacional para incrementar el comercio exterior ecuatoriano. Ahora se dirigen a Bielorrusia, Italia, Francia y España para continuar con sus negociaciones internacionales. Desde Moscú informó Daniel Ortiz de Ciudadano TV.
Y es momento de hacer una pausa, pero al volver no se pierda una interesante entrevista con Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación del Ecuador. Ya regresamos. La ley de comunicación que tiene el Ecuador dispuso la conformación del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, que precisamente cumple su primer trimestre de actividades de haber sido conformada. Y hoy vamos a conversar sobre precisamente la actividad de este Consejo de Regulación con su presidente, Patricio Barriga, quien nos acompaña aquí en el Ciudadano TV. Patricio, gracias por aceptar este llamado de El Ciudadano. El primer trimestre de conformación del Consejo de Regulación, ¿cómo ha sido este trayecto corto al menos, pero con mucha actividad hasta el momento? Bienvenido. Gracias, Cristian, y un cordial saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de mi país. El trabajo ha sido realmente intenso en estos 3 meses. Efectivamente, el 24 de julio tuvimos nuestra primera reunión autoconvocados, una vez que ya concluyó la designación del último consejero que venía de Participación Ciudadana, del sociólogo Hernán Reyes. De allí en adelante nos hemos enfocado fundamentalmente en crear la institucionalidad y trabajar paralelamente en un borrador de reglamento general para la Ley Orgánica de Comunicación. Un borrador que prácticamente ha concluido. Hemos presentado ya una versión final al Ejecutivo. Este tendrá que analizarlo, tendrá que pulirlo aún más. Esto nace justamente de aproximadamente 70 reuniones que hemos mantenido con distintos sectores involucrados en el tema de la comunicación, con sectores privados, con sectores públicos, con instituciones del Estado, con organizaciones ciudadanas, con organizaciones sociales, de modo que nos ha permitido visualizar y proponer un proyecto que esperamos pueda llegar a precisar de manera clara la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué recoge este borrador de reglamento que ustedes han presentado precisamente? Bueno, fundamentalmente, y quizás uno de los aspectos esenciales ha sido que en este proyecto aproximadamente el 30% tiene que ver con las interacciones publicitarias. Hemos visto que allí podría en alguna medida vulnerarse derechos si es que no se corrige ciertos aspectos, no se regula ciertas acciones justamente en el tema publicitario. Ha habido nudos críticos, por supuesto, como el tema del artículo 94 que tiene que ver con publicidad relacionada con alcohol, con cigarrillo, con sustancias psicotrópicas, estupefacientes y con contenidos que puedan ser determinados como pornográficos infantiles. De igual manera, en el tema de la comida chatarra y también la intervención del Ministerio de Salud para que se regule aquello. Sin embargo, existen las voces del otro lado, de las empresas que comercializan precisamente estos productos que dicen se verán afectados en este tema. Bueno, la ley fundamentalmente no tiene la intención de afectar económica o comercialmente. Es una ley más bien que promueve los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, para el cabal ejercicio a la comunicación y a la información, que son sus derechos consagrados también en la Constitución. Aquí lo que se ha procurado justamente es que haya un sentido de progresividad, que se vayan ajustando, porque efectivamente hay productos que pueden ser nocivos para la salud con un consumo reiterado. En ese sentido, hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud Pública y algunas proposiciones que, sin embargo, serán afinadas porque, como tú conoces, Cristian, es el Ejecutivo el que tiene la facultad, la potestad de reglamentar la ley. Una vez presentado el borrador, corre un tiempo para revisiones y para que posteriormente ya se expida el reglamento. En realidad no hay un tiempo definido, esperamos que sea lo más pronto posible. Hemos trabajado intensamente sobre estos, inclusive le hemos puesto muchísimo énfasis en la elaboración de este proyecto, de este borrador, de esta propuesta de reglamento general y hemos un poco postergado el tratamiento de reglamentos específicos, que eso sí tenían ya plazos dentro de la ley de 60 días que están ya vencidos, de 90 días, perdón, que ya están vencidos, pero que de todas maneras
nosotros hemos ya trabajado también en ellos y estamos próximos a emitir reglamentos que tienen que ver, por ejemplo, con los procedimientos para procesar los reclamos, las peticiones, las solicitudes que puedan llegar a la Superintendencia de Información y Comunicación, y hemos expedido ya un reglamento con los criterios de calificación para la autorización de operación de los sistemas de audio y video por suscripción. Eso ya está publicado en el registro oficial. Para volver luego a adentrarnos en ese tema, el borrador que ustedes han presentado de un reglamento general viene a ser un complemento, es decir, para que se pueda actuar, para que la ley pueda actuar, para también de pronto tapar vacíos que puedan existir en la ley. No, es para precisar la aplicación de la ley. No podríamos nosotros hacer eso a través del reglamento, pero yo creo que la ley ha sido absolutamente clara, pese a que ha habido criterios distintos, inclusive algunos otros sectores que pretenden demandar su inconstitucionalidad. Yo creo que la ley es bastante buena, yo creo que es bastante precisa, sin embargo, el reglamento afina más, precisa un poquito más para que esta pueda ser aplicada cabalmente. Me refiero precisamente a esas voces discordantes, a esas voces opositoras que manifiestan aquello que un reglamento va precisamente a querer interponerse, lo cual no es constitucional a una ley desde ningún punto de vista. Es desconocimiento. Así es. Sí, lo están haciendo desde una posición que desconoce justamente cómo funciona. Es decir, yo creo que en ese sentido más bien se ha identificado esas posturas que están más del lado político, ¿no? De gente o de grupos que han estado, antes de que se expida la ley, en contra de su promulgación. Patricio, usted ha manifestado precisamente que ya se ha elaborado, ya está publicado, uno de los reglamentos específicos en los que están trabajando. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el espíritu de este reglamento específico ya publicado? Sí, es para la autorización de los servicios de audio o video por suscripción, que nos obliga también la ley a establecer un informe vinculante para que la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad de Telecomunicaciones, pueda entregar esas autorizaciones de operación a servicios de cable. Los criterios para la calificación de este proyecto comunicacional tienen relación más bien a criterios criterios de inclusión, de acciones afirmativas. Por ejemplo, se va a valorar más el hecho de que en estos medios de comunicación que así han sido determinados por la ley, trabajen personas con necesidades especiales, que haya equidad de género, que se respeten los derechos laborales de las personas, que sus contenidos estén ajustados a las franjas horarias, que hayan los mecanismos necesarios para que se pueda respetar justamente esa programación y que estén acorde y a tono con lo que prescribe la propia Ley Orgánica de Comunicación. Ejemplo, contenidos, programación infantil, formativos, de opinión, que puedan estar entre los horarios, por ejemplo, tipo A, familiares, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir, recomendaciones que permitan tener un servicio de audio y video por suscripción a tono con lo que prescribe la Ley Orgánica de Comunicación. Sabemos que efectivamente hay programación que ya viene empaquetada, pero que sin embargo se pueden hacer ciertas modulaciones para que puedan cumplir con lo que establece la ley. Ustedes hace pocos días entregaron al superintendente de la información, Carlos Ochoa, 3 expedientes de denuncias ciudadanas sobre lo que se podría considerar atentado a los derechos ciudadanos por parte de algunos medios de comunicación, y precisamente están trabajando en un reglamento específico sobre el tema. ¿Cómo avanza aquello? Bastante bien. Hemos ya tenido una primera reunión de trabajo con Carlos, con su equipo de la Superintendencia de Información y Comunicación. Hemos entregado ya un borrador a ellos para que nos formulen las observaciones. Hemos trabajado ya en esas observaciones y ojalá la próxima semana podríamos ya tener este reglamento que le va a permitir tener una herramienta al superintendente para poder procesar justamente todos esos reclamos, esas peticiones, esas solicitudes que por lo pronto están llegando al Consejo de Regulación y que nosotros vamos a seguir receptándolas para correr traslado a la autoridad mientras ésta se asienta institucionalmente. Es decir, dejar demarcados los carriles por los cuales tienen que andar tanto Consejo como Superintendencia. Está claramente determinado en la ley. En este caso específico. Sí, por supuesto. Y que solamente por hacer una analogía, quizás para ilustrar mejor, el Consejo de Regulación
dentro de sus atribuciones está la producción normativa, la regulación, mientras que para la Superintendencia de Información y Comunicación está el control, la auditoría. Es un juez administrativo. Está claramente distinguidas aquellas funciones, salvo por el artículo 68 que nos da al Consejo de Regulación una capacidad sancionatoria cuando existan contenidos discriminatorios o que tengan relación con imágenes sexualmente explícitas, con contenidos sexualmente explícitos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes, con qué se encontraron en estas denuncias de la ciudadanía? Y para que también la ciudadanía sepa qué es lo que puede denunciar. Bueno, fundamentalmente han sido solicitudes de rectificación, de réplica, de información que posiblemente no tenía todos aquellos atributos, ¿verdad?, que necesita o que merece una noticia que circula en los medios de comunicación, y han sido básicamente aquellas que en alguna medida ya han sido absueltas. Sin embargo, será la autoridad, en este caso el superintendente, el que tendrá que validar que efectivamente se ha cumplido con lo que establece el artículo 23 y 24, que tiene que ver con la rectificación y con la réplica, y que está contemplado claramente en la ley orgánica. ¿Cómo se hace el seguimiento para saber que los medios han rectificado y los ciudadanos han quedado totalmente satisfechos con esa rectificación? Sí, efectivamente será la autoridad en este caso el superintendente, el que deberá hacer esos seguimientos, esos análisis y comprobar que efectivamente se ha cumplido cabalmente con lo que estipula la ley. Mientras tanto, ustedes hay tiempos, ¿no? Hay tiempos. Los ciudadanas pueden establecer una denuncia en un plazo de 180 días y las sanciones podrían efectivamente imponérselas en los 3 años subsiguientes. Patricio, usted fue invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa a la cumbre que tuvieron hace pocos días en Denver, pero desechó la invitación. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no podríamos legitimar con nuestra presencia una reunión cuyos digamos, objetivos esenciales es hablar sobre los negocios privados que tiene justamente esta Sociedad Interamericana de Prensa, que está fundamentalmente constituida por empresarios, por propietarios de medios de comunicación. Y claro, lo que sí nosotros reconocimos después de esta invitación es que se ha reconocido también la institucionalidad del Consejo y por supuesto la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, porque como usted recordará, tanto de manera interna como de manera externa, se ha venido sosteniendo una campaña muy intensa, denostativa contra la ley y contra las instituciones que devienen de esta ley, y no solamente ha sido después de promulgada, sino antes, durante y después. Entonces no podríamos nosotros legitimar justamente con nuestra presencia este tipo de digamos, juntas, encuentros, reuniones que tiene la CIP solamente para defender derechos que están completamente lejanos de los que ellos dicen defender, que son los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas. No, están defendiendo derechos más bien que tienen que ver con sus empresas y con sus negocios. Y precisamente usted manifiesta que existen y siguen existiendo las voces contrarias a la ley de comunicación que podrían ser encasilladas en algún momento en un linchamiento mediático a una normativa. Bueno, ese es un tema que ha tenido una amplísima exposición en las discusiones políticas y en las discusiones públicas. Yo creo que la ley es absolutamente clara en ese sentido. El artículo 26 es claro que ni siquiera ha necesitado un reglamento. Para hablar de linchamiento mediático habría que establecer las pruebas suficientes de que hubo una concertación de dos para afectar a un tercero en su reputación, en su imagen, etc. Entonces, yo creo que justamente por allí creyeron encontrar una debilidad en la ley, un poco para martirizarse y para, digamos, fundamentar lo que no se puede fundamentar sobre el espíritu que tiene esta ley, que no es precisamente el de establecer una mordaza, sino más bien de quitar esa mordaza, de visibilizar a quienes históricamente fueron invisibilizados, de dar la voz a quienes no tuvieron voz en su momento, pero que efectivamente podrían, en la ley, porque esta ley en lo esencial modifica esas relaciones de poder y propiedad, pues allí justamente encontraron que esta ley podría afectar sus negocios. Porque nada más democrático, nada más sustancial para el objetivo que tiene justamente esta ley orgánica de comunicación, que es la democratización, que la democratización del espectro radioeléctrico. Pero a la interna del Consejo se ha analizado
que se pueda dar esta figura para poder tener las pruebas también bueno, eso al respecto? En un Estado de Derecho tiene que haber un debido proceso y, por supuesto, allí estará la Superintendencia de Información y Comunicación estableciendo técnicamente, ¿verdad?, los análisis y los estudios correspondientes para verificar si es que efectivamente hubo linchamiento mediático o no. Porque si de eso se trata, por ejemplo, aunque no cae en esa figura, pero en el caso específico de las campañas sostenidas que ha venido realizando algunos gremios empresariales contra la propia ley de comunicación. Yo recuerdo, por ejemplo, en casi la mayoría de los periódicos afiliados había esta campaña de decir, supuestamente era una campaña informativa, la ley inconveniente de comunicación. Bastaba ese adjetivo, ¿no es cierto?, para darnos cuenta de que había allí un propósito más bien de denuesto, un propósito político de echar abajo o de deslegitimar socialmente esta ley, esta normativa. Por último, Patricio, entonces, para resumir, podemos calificar a este primer trimestre de acción del Consejo de Regulación de la Comunicación y de la Información como positivo. Absolutamente. Yo creo que muchos de los medios de comunicación, no solamente con los exhortos que ha emitido el Consejo de Regulación, han ido ajustándose ya a este nuevo orden, a la nueva normativa vigente. Yo creo que los ciudadanos también han reconocido la institucionalidad. De hecho, el que nos hayan llegado justamente estas solicitudes, estas demandas, estos reclamos, esta información que requieren los ciudadanos ha sido extremadamente positivo porque pese a que hemos corrido traslado por la competencia que tiene la Superintendencia de Información y Comunicación, dan cuenta ya que se sienten respaldados, que sus derechos por fin están siendo protegidos y promovidos a través de esta ley y a través de las instituciones que devienen de esta ley. Positivo también porque hemos alcanzado ya la creación institucional, estamos a portas simplemente de cumplir con algunos otros detalles frente al Ministerio de Relaciones Laborales para tener los recursos propios que nos permitirá a nosotros operar plenamente este Consejo. Gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a Patricio Barriga, él es el presidente del Consejo de Regulación del Ecuador, con quien hemos analizado precisamente estos primeros 90 días de gestión, de una gestión con vértigo, si se quiere, con muchas acciones que se han realizado y que benefician a los ciudadanos de nuestro país. Seguimos en El Ciudadano, más adelante estaremos con más protagonistas de la noticia. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con más información. Políticas públicas medioambientales para un desarrollo sustentable, retos, oportunidades y lecciones aprendidas es como se denominó al taller realizado del 29 al 31 de octubre en Quito por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y que contó con la participación de expertos internacionales del Ministerio de Ambiente y las EMPLADES. El objetivo de este encuentro fue establecer diálogos y comunicación entre expertos y altos funcionarios de Ecuador y España, con el propósito de ir avanzando en la definición de estrategias conjuntas para encarar los distintos vectores ambientales: agua, suelos, residuos, evaluación de impactos, conservación de la naturaleza, entre otros. Estamos convencidos de que es absolutamente crucial abordar el proyecto de transformación que está viviendo el país en estos años, tanto desde el punto de vista económico, es decir, el cambio de la matriz productiva, como sociopolítico, la erradicación de la pobreza que aparecen recogidos en el Plan Nacional del Buen Vivir de 2013-2017. Los cambios de ocupación del suelo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas y de los suelos, los vertidos sin tratar, la acumulación y mala gestión de los residuos hacen necesario plantearse la solución de estos retos ambientales, pues también afectan cada vez más la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Por otra parte, y relacionado con esto, se empieza a configurar un sector verde empresarial cada vez más interesante y productivo, relacionado con la sostenibilidad.
las energías renovables, el turismo responsable, la gestión forestal sostenible, el reciclaje en los residuos que hacen considerar que la economía futura será sostenible. Yo creo que el plan del buen vivir, el programa del buen vivir, lo tiene muy bien estudiado. El reto del gobierno es que ese estudio es llevarlo adelante. Por lo que he hablado, desde luego con los responsables públicos, tienen una clara intención de llevar adelante esas políticas ambientales y entienden que esas políticas ambientales están vinculadas a la ciudadanía. El evento organizado por el IAEN contó con la participación de destacados expertos internacionales, alrededor de 200 personas del ámbito gubernamental, seccional, ONGs y profesionales vinculados a esta actividad. Y cambiamos de tema para contarles que el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador promueve una interesante propuesta que busca acercar la historia y símbolos de libertad en las especies monetarias ecuatorianas a cada rincón del país, en una exhibición al público llamada Extramuros. El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador muestra al público nacional y extranjero el proceso evolutivo de la moneda en el Ecuador, desde los sistemas de intercambio o trueque estructurado por las sociedades aborígenes prehispánicas, el origen de la moneda y su proceso evolutivo ocurrido durante el periodo colonial, la etapa republicana y surgimiento de la Casa de Moneda de Quito. Posteriormente, la emisión de billetes de diferentes bancos hasta la consolidación del Banco Central del Ecuador y sus emisiones hasta la dolarización. Lo que buscamos es recuperar la memoria histórica. Lo que buscamos es que, sobre todo los chicos y el público que nos visita, vea en la moneda no solamente un elemento que facilitó una relación de comercio, sino una búsqueda de identidad, porque ahí, en el billete, están grabados personajes que han aportado al proceso de construcción de la actual identidad ecuatoriana. También dispone de un almacén de venta de monedas conmemorativas, medallas y catálogos informativos del contenido de sus salas. En mayo de 2013 se creó un área interactiva y lúdica para grupos de estudiantes donde se desarrollan talleres de actividades manuales en la temática numismática. Aquí los niños aprenden jugando, hacen una representación como que estuvieran en el mercado, luego juegan a la tienda, luego juegan a bingos de la suma, de la resta, de la multiplicación. Además, en el presente año, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de Ecuador, se ha desarrollado la iniciativa Extramuros del Museo Numismático, que consiste en montar en la plaza principal de las diversas ciudades o poblaciones ecuatorianas un stand para exhibición al público. La muestra símbolos de libertad en las especies monetarias a las festividades de los gobiernos autónomos descentralizados de acá de Ecuador, didactizando el tema de la historia monetaria y acompañamos también una propuesta ya de hoy, el tema de expertos del Banco Central que están también junto con esta exposición, que ayudan a difundir las características de las especies monetarias dólares falsos. La propuesta inclusiva, educativa y de rescate de la memoria histórica cuenta en talento humano con expertos en la socialización e identificación de especies monetarias falsas y personas con capacidades especiales. Asimismo, se convierte en un aporte al conocimiento especialmente de la niñez y juventud ecuatoriana de los diversos rincones del país. Es momento de hacer una nueva pausa. Al volver tendremos más información aquí en El Ciudadano TV. El Registro Civil cumplió hace pocos días 113 años de creación. Es la institución que recoge la identidad de todos nosotros los ecuatorianos y que en el gobierno del presidente Rafael Correa emprendió definitivamente con la tan esperada modernización. En esta ocasión conversamos hoy con el director nacional de Registro Civil, Cedulación e Identificación, Jorge Troya, quien nos recibe en su despacho para comentar precisamente lo que han sido estos 113 años y además un tema que es de especial interés para la ciudadanía, la usabilidad del chip de la cédula de ciudadanía que tiene muy grandes beneficios.
Jorge Troya, gracias por atendernos en su despacho. ¿Qué significa más de un siglo al servicio de la ciudadanía para el registro civil? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Quiero comentarles que el día 29 de octubre la institución cumplió 113 años de vida institucional. Cuando el presidente Eloy Alfaro, en 1900, envía al Congreso de esa época un proyecto de ley, el mismo que fue aprobado y fue publicado en el registro oficial 1252 de aquel entonces. El registro civil ha venido continuamente cambiando, modernizándose, diría yo, pero hubo una época en que se estancó el registro civil. Y es así que en el año de 1975 aproximadamente empiezan ya a registrarse electrónicamente los datos. En 1976 un poco se reforma la ley del registro civil. En el 2004 el Consejo Nacional de Modernización empieza un proceso de cambio, pero no logra su objetivo. Es así que con el gobierno de la Revolución Ciudadana, con el gobierno del presidente Rafael Correa, que el 9 de mayo del 2008 inicia un proceso, decreta más bien la emergencia de esta institución, y donde empieza claramente a verse el proceso de modernización del registro civil. Es decir, Jorge, hay ya una decisión política firme para poder emprender con la tan anhelada modernización. Correcto, básicamente el presidente Correa es que toma la decisión de hacerlo cuando decreta la emergencia y empiezan los cambios institucionales. Entonces, básicamente los cambios se reflejan en 3 ejes estratégicos claramente definidos. El uno de ellos es el cambio tanto en la infraestructura civil como en la infraestructura tecnológica, el mejoramiento de la infraestructura civil como de la infraestructura tecnológica. El otro eje es la capacitación del recurso humano y la renovación del recurso humano. Básicamente la capacitación, ¿por qué? Porque hay cambios de procesos internos, cambio de tecnología que hace que la gente nuestra tenga que capacitarse, ¿no? Y se incorporan nuevos recursos humanos, mucho más joven, con mucha mayor capacidad de aprender de los nuevos procesos tecnológicos. Adicionalmente, el otro eje fundamental es el de la cooperación interinstitucional. Tenemos cooperación con los diferentes organismos institucionales, cooperación con registros o sistemas registrales de diferentes partes del mundo. Ejemplo, tenemos convenios con la OEA, con UNICEF, con el BID específicamente, ¿no? ¿Cómo se ha adaptado precisamente el talento humano a este cambio radical en el registro civil? Porque antes, la verdad, las cosas se hacían hasta cierto punto de una manera manual. Había también un gran promedio de edad en el talento humano del registro civil. Pero ¿cómo se ha adaptado al momento a todos estos cambios, Jorge? Bueno, ha sido un poco complicado el cambio de nuestro personal, especialmente con la gente que tiene nombramiento, que tiene muchos años de trabajar en el registro civil. Recién hemos entregado diplomas a gente que tiene 36 y 43 años en la institución, gente inclusive, personas que han pedido salir ya porque han trabajado mucho tiempo y han dado su aporte de toda su vida a esta institución. Y con ellos hemos tenido un poquito de problema hasta que se habitúen a los nuevos cambios, a la nueva tecnología, pero hemos avanzado mucho en este proceso. Pero adicionalmente quiero comentarte que se ha incorporado nueva gente, recurso humano muy joven, que está ayudándonos en este proceso de cambio, ¿no? Y que tiene ya los conocimientos adecuados precisamente a lo que exigen las nuevas tecnologías, en este caso para la cedulación e identificación. Correcto, nosotros hemos implementado ahora hemos dejado atrás el AS400, la cédula de papel, hemos incorporado ahora una nueva cédula con un nuevo sistema Magna, ¿no? Que incluye mucha tecnología. A través de escáner se toman los datos biométricos, las huellas dactilares, en donde hay un proceso completamente nuevo para la gente. Es por eso que la nueva gente, los nuevos chicos que trabajan en el registro civil están completamente capacitados para llevar a efecto estos procesos, ¿no? Esta cédula que tiene 16 seguridades actualmente y que tiene algo que para nuestro momento es novedoso, si se quiere, es el chip. Un chip que empezó con algunas falencias en su usabilidad y que ahora, por pedido del presidente Rafael Correa, ha sido fortalecer precisamente la rentabilidad de este chip. ¿A qué se refiere eso? Bueno, entonces quiero contarte algo que decían. El tema es que esto es un proceso de modernización. Entonces, al inicio nosotros, el registro civil lo hizo muy bien, o sea, trabajó primero en la parte de infraestructura, con la idea de que de ella
cambiar todos los edificios obsoletos que teníamos. Ya estamos libres de todos esos edificios de paredes manchadas, de tramitadores. Entonces ahora ustedes van al registro civil y ven a un registro civil completamente moderno, donde la gente tiene acceso directamente a los servicios con calidad, con calidez, con eficiencia. Nosotros respondemos rápidamente. Somos uno de los registros civiles que responden mucho más rápido en toda Latinoamérica. Podemos decirte que entregamos una cédula en 35 minutos. Muchos otros países lo hacen en 8 días, hasta en 30 días, ¿no? Entonces nosotros estamos liderando este proceso en Latinoamérica. Adicionalmente, hemos trabajado en la parte tecnológica. Ahora, como tú muy bien lo dices, la cédula nuestra puedo decir que es un documento de identidad electrónico. ¿Por qué? Porque además de que tienes los datos impresos en la cédula, también se encuentran incorporados digitalmente en el chip. ¿Okay? Entonces, adicionalmente de los datos de filiación que se tienen en el chip, se encuentran los datos biométricos como foto, huella y firma. Entonces, ese es lo fundamental. Entonces, esto es un proceso. Ahora nos toca darle uso al chip. El chip nuestro tiene 144 KB de almacenamiento, de memoria, de capacidad de almacenamiento. Nosotros hay capacidad para integrar, que por ejemplo una epicrisis o una historia clínica que estamos trabajando con el Ministerio de Salud, pero eso es un proceso a largo plazo que nos tomará llegar hasta el 2015. Adicionalmente tenemos un PKI para la firma electrónica que se está trabajando con el Banco Central, ¿no? Y también hay monederos electrónicos para que tú puedas colocar puntos o inclusive recursos en ese espacio, ¿no? Puedes establecer bonos, lo que sea en el chip. Pero de momento, Jorge, ¿cuál es la usabilidad del chip? ¿Qué servicios específicos ya han llegado a la conclusión de este tipo de procesos? Bueno, en el chip actualmente se encuentran los datos de filiación y los datos biométricos, ¿no? Al momento estamos trabajando con el SRI, con la Agencia Nacional de Tránsito y con el IES. Ahora lo que se hace es básicamente leer los datos que se encuentran incorporados en el chip para que no tengan que digitalizar. Esto hace que los procesos sean mucho más ágiles, mucho más seguros, las transacciones sean mucho más seguras y reduzca los tiempos de espera del ciudadano, ¿no? Es decir, se ha llegado a la petición del presidente de la República de que todo se tenga en línea, la información de un ciudadano, y no, si va a una institución pública, no le pidan reiterativamente los datos que ya se debería tener en línea como precisamente núcleo del registro civil. Correcto. ¿Cuál es la misión nuestra? De identificar integralmente a los ciudadanos del Ecuador. Ese es el proceso que llevamos actualmente, ¿no? Nosotros también al momento estamos validando la información del ciudadano para que nuestra base sea veraz. Esto hace al momento, para que ustedes sepan, nosotros hasta septiembre teníamos aproximadamente 100 millones de consultas en nuestra base de datos. Todas las instituciones públicas se conectan directamente a nuestra base de datos, toman la información de filiación del ciudadano para que ellos puedan prestar sus servicios y puedan planificar de mejor forma, ¿no? Entonces, en el corto plazo nosotros vamos a dar un servicio con el IES, el SRI, para que puedan leer directamente los datos que se encuentran en el chip de la cédula. A mediano plazo vamos a proceder con la lectura de los datos biométricos, porque es un proceso que nos va a llevar un tiempo hasta personalizar ciertos temas tecnológicos o un poco ver la factibilidad de integración con los sistemas tecnológicos de cada una de las instituciones públicas. Y en el largo plazo sí poder utilizar la otra parte del chip, lo que viene incorporado tanto el epicrisis, monedero electrónico como firma electrónica. Esto obviamente en cualquier parte del país el ciudadano podrá utilizar, es decir, alguien que reside en Quito podrá usar este chip en alguna gestión con instituciones en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo. No, claro, es en todo el país, porque el chip viene incrustado en nuestra cédula, es por eso que dice una cédula con chip sin contacto, porque uno inclusive no lo ve el contacto. Y es sin contacto porque el lector que se usa es un lector que se usa a distancia, ¿no? A unos 5 centímetros de distancia, mediante radiofrecuencia que lo puede leer. Es por eso que es un chip sin contacto. Entonces, se puede hacer en todo el país, ¿no? Sin límite de geografía nacional. Ahora, Jorge, ¿esta usabilidad del chip se da o se va a dar exclusivamente con instituciones públicas o también el sector privado o se está trabajando con el sector privado para que se use el chip también en las transacciones que se puedan realizar? Al momento estamos trabajando con instituciones públicas, dada la cercanía que tenemos con ellos, pero ya tenemos contactos con mucha institución privada, por ejemplo, aseguradoras,
uno de los bancos más grandes del país está trabajando con nosotros para ver, establecer las relaciones tecnológicas que nos permitan trabajar con este tema, ¿no? Un poco ver la factibilidad, diría, tecnológica para trabajar con esto. ¿Hay plazos? Plazos establecidos. Nosotros tenemos que terminar con todo este proceso hasta fines del 2014, ¿no? Tenemos claramente establecidos los parámetros o la hoja de ruta para hasta diciembre del 2013 trabajar en el corto plazo, en los procesos que hemos identificado, ¿no? En el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo estaremos terminando de incorporar en 2015, diría yo, ¿no? Algo que es importante mencionar también, Jorge, es que con estas nuevas facilidades que va a dar la cédula, estos nuevos beneficios, la ciudadanía querrá obtener su cédula. ¿Es obligatorio al momento cambiar la cédula de los ciudadanos? No es una obligación del ciudadano cambiar su cédula, pero sí invitamos al ciudadano que venga a validar su información, porque en la base que teníamos, en la antigua base, en AS400, hay muchas inconsistencias. Inclusive en la cédula actual de muchos ciudadanos el nombre de sus padres no son los correctos, los apellidos no son los correctos. Entonces también pedimos que la ciudadanía venga y valide sus datos, aunque no venga y saque su nueva cédula, pero por lo menos venga y valide para tener su información, la información del ciudadano validada, que esta información sea veraz, porque nosotros somos los custodios de la identidad del ciudadano. Es por eso que necesitamos que los ciudadanos se acerquen y validen esa información, para tener una base congruente, para que... ¿Por qué? ¿Por qué te insisto en esto? Porque las diferentes instituciones públicas toman de nuestra base de datos de información. Es importante que esa información sea validada, que sea veraz, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, justamente ustedes en agosto del 2012 empezaron con este proceso de validación de la información de identificación de los ciudadanos del Ecuador. Un año después, un poco más de un año después, ¿en qué estado se encuentra ese proceso en la hoja de ruta que ustedes han establecido? Puedo comentarles que al momento del día de ayer hemos sacado la información y tenemos 7.744.000 cédulas emitidas, ¿no? Entonces hemos avanzado una gran cantidad. Esperamos llegar a cedular o darle la nueva cédula a los 14,5 millones de ecuatorianos, ¿no? Adicionalmente, este proceso de validación ha ayudado mucho. En nuestra base de datos hay una gran cantidad de ciudadanos que se han acercado y ya la información de ellos es veraz, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, y adicionalmente hemos reducido ya el proceso de validación. Ahora ya lo hacemos hemos creado un nuevo sistema que se llama el ESID, que básicamente directamente el ciudadano ya no hace cola para venir a validar, sino que directamente ingresa al módulo, ¿no? Y donde directamente valida información y saca su cédula. ¿A través de algún portal internet? No. Directamente viene al módulo, viene a nuestra institución, a nuestras agencias, y ya no hace cola para validar, sino que va directamente al módulo. En nuestro sistema ya se valida la información y automáticamente obtiene su cédula. ¿Qué es lo que hemos logrado? Que la gente ya no se traslade a los diferentes sitios. ¿Qué le decían antes al ciudadano? Por favor, vaya a Turubamba. O si no, desde Guayaquil, vaya a Quito. No. O directamente, adicionalmente, tenemos un sistema que se llama el Servicio Express. Directamente de Turubamba nos envían la información acá, validamos los datos y empezamos con el proceso de cedulación. Esto quiere decir entonces, Jorge, que el ciudadano ya no tiene que ir aquí en Quito, por ejemplo, a Turubamba para obtener un documento físico o a cualquier ciudad del país en donde fue inscrito en el registro civil para poder, por ejemplo, una partida íntegra de nacimiento. Ya no tiene que hacer juicios al Estado porque se digitó mal su nombre, su apellido, en fin, sino que todo es en línea en un solo lugar. Es correcto lo que dices. Por ejemplo, si las personas que van a registrarse o van a pedir nuestros servicios en las diferentes agencias del país, ya no tienen que venir a Quito, no tienen que venir a Turubamba, porque nosotros les prestamos el servicio directamente, un servicio que se llama Servicio Express, donde nosotros enviamos el documento digitalizado a la provincia, dado que en el Registro Nacional o en el Archivo Nacional de Turubamba se tienen copia de todos los actos registrales a nivel del país. Entonces ya eso ya se ha reducido todo ese proceso. Ya la gente no tiene que ir a Turubamba. La idea fundamental es que los documentos se muevan, no se mueve el ciudadano. Ese es un muy buen concepto, que los documentos sean los que se muevan y no los ciudadanos. Por último, Jorge, el presidente de la República ha hecho, y en un enlace anterior, hizo observaciones precisamente a algunos detalles de decisiones tomadas en el registro civil. ¿En qué se ha avanzado con respecto a esas observaciones del señor presidente?
Bueno, un poco estamos mejorando lo que el presidente nos ha comentado. El presidente ha estado muy preocupado por la infraestructura que se ha construido a nivel de país. Hemos construido una gran cantidad de infraestructura. Al momento tenemos 37 agencias principales en todas las provincias del país y agencias cantonales en los cantones que tienen una mayor densidad de población. Esperamos hasta el 2014 un poco cumplir con las agencias que tenemos previsto establecer en el registro civil. Ya no vamos a construir más agencias, pero sí vamos a remodelar agencias para que la gente cuando vaya a nuestra agencia sientan la calidad y la calidez de atención. Un poco, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Incorporando a esa nueva infraestructura a otras instituciones. Por ejemplo, hoy en Guayaquil, la Agencia Nacional de Tránsito se incorpora a nuestra matriz para prestar sus servicios. Y adicionalmente, una de las partes del proceso de ellos es usar nuestra cédula, donde ellos capturan los datos que está incorporando nuestra cédula para hacer rápidamente sus procesos internos. Y se facilita todo. Y se facilita, se reducen los tiempos de espera del ciudadano. Si ustedes pueden ir a visitar la agencia matriz, van a ver que la Agencia Nacional de Tránsito está incorporada a nuestra institución. Adicionalmente, quiero comentarles que para el junio del 2014 el registro civil también va a entregar pasaportes. Es otro servicio que vamos a dar. Ya no lo va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino lo va a hacer el registro civil. Entonces vamos a incorporar todos esos servicios a nuestras nuevas agencias. Gracias, Jorge, por recibirnos aquí en su despacho, en la Casa de la Identidad de las Ecuatorianas y los Ecuatorianos. Gracias, Cristian. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros funcionarios, felicitar a esta institución por haber cumplido 113 años. Cualquier institución no lo hace, o sea, el registro civil ha creado historia en este país. Entonces yo quiero una vez más agradecer a esos funcionarios que tienen 36, 43 años, 20 años en esta institución, agradecer porque han dado toda una vida a esta institución y yo creo que toda la gente que ha pasado por aquí han aprendido mucho de ellos. Muchas gracias a esas personas que han trabajado con nosotros todo este tiempo. Gracias a Jorge Troya, él es el director nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación, que hace pocos días nada más cumplió 113 años de fructífera labor en beneficio de las ecuatorianas y de los ecuatorianos, con servicios como actualmente el chip en la cédula que va a beneficiar mucho al desarrollo del país. Siga con nosotros, hacemos una pausa en El Ciudadano TV. Y ya estamos de vuelta para contarles que por primera vez el Ecuador obtiene una representación en la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. En el marco del 22º Congreso de este organismo, celebrado en La Habana, Cuba, se realizaron las elecciones para secretario general, proclamándose como ganador Roberto Cabana, actual gerente general de la empresa pública Correos del Ecuador. Hablar de la empresa Correos del Ecuador en años anteriores era hablar de atraso e ineficiencia. A partir del año 2007, durante el proceso de arduo trabajo y esfuerzo, se logró recuperar a la empresa pública Correos del Ecuador. Había llegado la revolución ciudadana a este sector y se tomó la decisión de implementar en la empresa una reingeniería de procesos, cambio de imagen, mejoramiento continuo, calidad de servicio al cliente, reducción de tiempos de entrega, incorporación de sistemas de rastreo para la correspondencia y más. Ecuador ha dado resultados durante estos 6 años. Como bien lo menciona usted, de uno de los peores correos de la región, y no uno de los peores, el peor correo de la región, a estar punteando uno de los mejores correos de la región. Los frutos llegaron y el 30 de marzo de 2011, en Montevideo, Uruguay, se realizó la presentación oficial de la candidatura ecuatoriana representada por Roberto Cabana Merchán, gerente de Correos del Ecuador, al cargo de secretario general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. El 12 de septiembre de 2013, Cabana fue electo para el cargo. Mi responsabilidad era un solo país. Hoy mi responsabilidad son 28 países. Hay que crear una revolución postal a nivel de la región. Tenemos que trabajar por la patria grande, tenemos que trabajar por 28 países que quieren y exigen cambios.
y nosotros tenemos la obligación de darle esos cambios. Correos del Ecuador, como otras entidades del servicio público, es la muestra tangible del nuevo país y del cambio radical que supera la ineficiencia y la corrupción por el liderazgo regional. Hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias por su sintonía. Estaremos con ustedes el próximo domingo para conocer juntos los logros de la Revolución Ciudadana. Hasta pronto, María Los Ángeles. Hasta pronto, Cristian. Amigas y amigos, también les recordamos que estas y otras informaciones ustedes la pueden encontrar en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Les esperamos en una nueva cita en El Ciudadano TV. Un abrazo.